Hay personas que trabajan toda su vida y nunca avanzan. Hay otras que en pocos años lo tienen todo: poder, respeto, posición. La diferencia no está en el talento, no está en la suerte, no está en cuánto se esfuerzan. Está en algo que nadie te enseña, algo que los poderosos guardan en silencio y que los débiles jamás comprenden. Antes de que continúes viendo este video, necesito que hagas algo. Deja tu like ahora mismo y cuéntame en los comentarios desde qué región estás viendo esto. Quiero saber cuántas mentes hambrientas de poder están aquí. Yo, Maquiavelo, estudié a los que caen y a los que ascienden y descubrí una verdad brutal. La vida no es justa, es un juego. Y los que suben rápido no son los más buenos. Son los que entienden las reglas invisibles antes que todos los demás. Hoy te entrego esa estrategia. Desde pequeño te enseñaron a obedecer. Te dijeron que trabajaras duro, que fueras honesto, que esperaras tu turno, que el esfuerzo siempre sería recompensado. Te construyeron una imagen del mundo donde la virtud garantiza el ascenso, donde la paciencia produce frutos, donde el mérito es suficiente para llegar a la cima. Y tú, como millones, lo creíste. Lo creíste porque era más cómodo creerlo que enfrentarse a la verdad desnuda que se esconde detrás de cada historia de éxito real. Pero hay algo que nadie te dijo. Hay una capa invisible debajo de la realidad que ves. Una estructura de poder que opera en silencio, que no aparece en los libros escolares, que no se enseña en las universidades, que los que ya están arriba cuidan con celo porque es precisamente lo que les permite mantenerse ahí. Esa estructura tiene nombre. Se llama el juego. Y no importa cuánto trabajes, cuánto estudies, cuánto te sacrifiques, si no entiendes cómo funciona ese juego, seguirás corriendo en círculos sin avanzar. El juego no es malvado. No es una conspiración ni una trampa diseñada para destruirte. Es simplemente la naturaleza del poder humano manifestándose en su forma más pura. Los hombres se agrupan, crean jerarquías, establecen reglas tácitas, construyen alianzas invisibles, y quien no comprende esas dinámicas queda automáticamente excluido, sin importar cuán brillante sea, sin importar cuánto esfuerzo invierta. La inteligencia sin comprensión del juego es un motor sin dirección, potente pero perdido. Piensa en las personas que conoces que llevan años trabajando más que todos y siguen en el mismo lugar. Son los primeros en llegar, los últimos en irse, nunca dicen no, siempre cumplen. Y sin embargo no ascienden, no porque no merezcan, sino porque confunden el esfuerzo visible con el movimiento estratégico. Están jugando un juego diferente al que realmente se está jugando. Están en la cancha equivocada, con las reglas equivocadas, esperando un resultado que nunca llegará, porque las condiciones para ese resultado no existen en el juego que eligieron. Los que suben rápido hacen algo diferente desde el primer momento. Antes de actuar, observan. Antes de hablar, escuchan. Antes de moverse, mapean el territorio. Entienden que cada ambiente humano, cada organización, cada grupo social tiene su propio ecosistema de poder con sus propios códigos, sus propios guardianes, sus propias monedas de intercambio. Y dedican tiempo, energía y atención a descifrar esos códigos antes de hacer un solo movimiento. El ascenso rápido no es magia, no es suerte disfrazada. Es el resultado directo de jugar el juego correcto con una estrategia correcta en el momento correcto. Y lo primero que necesitas para hacer eso es reconocer que el juego existe, que siempre ha existido y que ignorarlo no te protege de sus consecuencias. Al contrario, te hace más vulnerable a ellas. El que no sabe que está jugando ya está perdiendo, porque los demás sí lo saben y están moviendo sus piezas mientras tú crees que todo es transparente y justo. La pregunta que debes hacerte ahora mismo no es cuánto estás trabajando. La pregunta es si estás jugando el juego correcto.
porque puedes doblar tu esfuerzo, puedes sacrificar tu descanso, puedes entregar todo lo que tienes, pero si estás en el juego equivocado, ese esfuerzo te hundirá más profundo en la mediocridad, no te elevará por encima de ella. El esfuerzo sin estrategia es desgaste. El movimiento sin dirección es confusión. Y la confusión en el mundo del poder no te mantiene neutral. Te coloca automáticamente en desventaja. Cuéntame en los comentarios desde qué país o ciudad estás viendo esto. Quiero saber desde dónde llega esta sed de poder y claridad. Entender el juego es el primer paso, pero entenderlo no es suficiente. Una vez que ves el tablero con claridad, necesitas algo más poderoso. Necesitas saber cómo posicionarte en él. Y eso es exactamente lo que viene a continuación. En el mundo del poder, donde te paras importa más que lo que haces mientras estás parado ahí. Esta verdad es incómoda porque contradice todo lo que te enseñaron sobre el mérito, sobre la calidad del trabajo, sobre la excelencia individual. Pero observa a los que están arriba con honestidad brutal y lo verás con claridad meridiana. Su posición no siempre refleja su talento, refleja su habilidad para ubicarse exactamente donde el poder fluye con más intensidad. El posicionamiento estratégico es el arte de estar en el lugar correcto antes de que ese lugar se vuelva obvio para todos. Es anticipar dónde va a concentrarse la atención, los recursos, las decisiones, y moverse hacia allí cuando todavía hay espacio para establecerse, antes de que la competencia se acumule y el acceso se vuelva costoso. Los que esperan a que el camino esté completamente pavimentado siempre llegan tarde, cuando los mejores puestos ya están ocupados y las alianzas ya están formadas. Pero el posicionamiento no es solo geográfico ni jerárquico, es también simbólico. En cualquier grupo humano existen posiciones invisibles que tienen más poder que los títulos oficiales. Está el que siempre tiene información antes que los demás. Está el que conecta a personas que de otra forma nunca se encontrarían. Está el que sabe escuchar a los que tienen poder real y hacer que se sientan comprendidos. Estas posiciones no aparecen en ningún organigrama, no tienen nombre formal, pero quien las ocupa tiene una influencia que los títulos nunca podrán replicar. Para posicionarte con inteligencia, necesitas primero hacer un diagnóstico honesto del ambiente donde te encuentras. Necesitas identificar quiénes son los que realmente toman decisiones, no necesariamente los que tienen el título más alto, sino los que son consultados antes de que se tome cualquier decisión importante. Necesitas identificar qué tipo de valor es el más escaso en ese ambiente, porque la escasez crea dependencia y la dependencia crea poder. Y necesitas identificar cuáles son las tensiones no resueltas, los problemas que todos ven pero nadie quiere tocar, porque ahí es donde el que se atreve a entrar con soluciones concretas se vuelve indispensable de la noche a la mañana. El posicionamiento también requiere que entiendas la diferencia entre visibilidad y exposición. Muchos cometen el error de creer que para subir necesitan ser visibles en todo momento, hablar en cada reunión, tener opinión sobre cada tema, aparecer en cada conversación. Eso no es visibilidad estratégica, eso es ruido, y el ruido con el tiempo se vuelve irritante. La visibilidad que construye poder es selectiva, es la presencia poderosa en los momentos que realmente importan, el silencio calculado en los momentos que no importan y la palabra precisa cuando todos están esperando que alguien diga lo que nadie se atreve a decir. Hay una técnica que los que ascienden rápidamente dominan casi instintivamente, la de convertirse en el puente. En cualquier sistema humano existen silos, grupos que no se comunican entre sí, departamentos que no se entienden, personas con poder que no tienen acceso directo entre ellas.
El que se convierte en el conector, en el traductor entre esos mundos separados, adquiere un poder desproporcionado a su posición formal, porque el flujo de información y de recursos pasa por él, y eso le da la capacidad de influir en resultados sin necesidad de confrontación directa. Posicionarse bien también significa entender el tiempo. Hay momentos en que moverse es correcto y momentos en que el movimiento te destruye. Un posicionamiento prematuro, antes de haber construido suficiente base, te expone antes de estar listo y te convierte en objetivo antes de tener los aliados necesarios para defenderte. Un posicionamiento tardío, cuando ya todos vieron la oportunidad, te deja compitiendo en desventaja. El arte está en la lectura del tiempo, en sentir cuándo el ambiente está listo para recibirte en esa posición que quieres ocupar. Comenta ahora mismo desde qué región del mundo estás viendo esto, porque quien aprende a posicionarse bien en la vida necesita saber también desde dónde está partiendo. El posicionamiento te pone en el lugar correcto, pero una vez ahí, necesitas algo que muy pocos se atreven a construir con conciencia. Necesitas una red de poder real. Y construir esa red tiene reglas que son completamente distintas a lo que llaman popularmente hacer networking. Hay una diferencia abismal entre tener muchos conocidos y tener una red de poder real. Los que confunden estas dos cosas pasan años acumulando contactos en aplicaciones, asistiendo a eventos, intercambiando tarjetas, y al final descubren que tienen cientos de conexiones superficiales que no valen nada en los momentos que realmente importan. Una red de poder no se mide por su tamaño, se mide por su profundidad, por la calidad de las obligaciones mutuas que existen dentro de ella, por la disposición real de sus miembros a moverse cuando uno de ellos lo necesita. El poder en las relaciones humanas no fluye por la simpatía, fluye por la deuda. Y no me refiero a deuda financiera, me refiero a algo mucho más antiguo y más poderoso: la deuda del favor. Cuando alguien recibe algo valioso de ti, algo que le importa de verdad, se crea una obligación invisible que pesa sobre esa persona de una manera que ningún contrato podría replicar. El favor bien dado, en el momento correcto, a la persona correcta, es la moneda más poderosa que existe en el mundo de las relaciones humanas. Los que construyen redes de poder reales no dan favores al azar. No son generosos de manera indiscriminada porque saben que la generosidad sin estrategia crea la ilusión de valor sin crear el valor real. Son selectivos con su tiempo, con su energía, con su atención. Identifican a las personas que tienen poder actual o que claramente lo tendrán en el futuro, y concentran en ellas sus inversiones relacionales. No porque sean fríos o calculadores en el sentido negativo, sino porque entienden que el tiempo es el recurso más escaso que existe y que dispersarlo en todas direcciones equivale a no invertirlo en ninguna. La clave para que alguien quiera estar en tu red de poder no es hacerlo sentir que los necesitas, es hacerlo sentir que estar cerca de ti les produce valor de manera consistente. Eso puede manifestarse de muchas formas distintas. Información que otros no tienen, acceso a personas o recursos que son difíciles de alcanzar, la capacidad de hacer que sus ideas suenen mejor frente a otros, o simplemente la sensación de ser profundamente comprendidos en un mundo donde la mayoría se siente incomprendida. Cuando alguien asocia tu presencia con valor genuino, se convierte automáticamente en un activo que quiere proteger. Pero construir una red de poder también requiere entender quiénes no deben estar en ella. Hay personas que consumen energía sin producir valor, que toman favores sin crear ningún tipo de reciprocidad, que están cerca de ti solo cuando te necesitan y desaparecen cuando podrían ser útiles. Tener claridad sobre quiénes son estas personas y mantener distancia estratégica de ellas no es crueldad, es higiene de poder.
porque cada relación que mantienes tiene un costo. Y las relaciones que solo drenan sin aportar son un lujo que los que quieren subir rápido simplemente no pueden permitirse. Existe también la dimensión vertical de la red, que es la más ignorada y la más poderosa. La mayoría de las personas construye relaciones horizontales con personas de su mismo nivel, porque es más cómodo, porque hay menos inseguridad, porque la dinámica es más igualitaria. Pero los que ascienden con velocidad invierten de manera desproporcionada en construir relaciones con personas que están varios niveles por encima de ellos, no de manera servil, no adulando o bajando la cabeza, sino ofreciendo algo genuinamente valioso que esas personas en posiciones altas necesitan y que rara vez encuentran en su entorno. Honestidad real, perspectivas frescas o capacidades específicas que complementan sus propias limitaciones. Una red de poder real también necesita mantenimiento activo. No es algo que construyes una vez y luego existe por sí sola. Las relaciones se enfrían, las personas cambian de posición, las dinámicas de poder se transforman. Los que mantienen redes poderosas son los que cultivan esas relaciones de manera consistente, no solo cuando necesitan algo, sino en los momentos cotidianos, cuando no hay ningún favor que pedir y ninguna urgencia que resolver. Ese mantenimiento construye la confianza profunda que hace que alguien se mueva por ti en los momentos críticos. Deja en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video. Quiero que esta red de mentes poderosas se reconozca entre sí. La red te da acceso. El posicionamiento te da visibilidad. Pero hay algo que convierte todo eso en ascenso real y acelerado. La capacidad de leer con precisión las intenciones ocultas de las personas que te rodean. Porque en el juego del poder, lo que se dice raramente es lo que se quiere decir. El mundo del poder se comunica en dos idiomas simultáneamente. Uno es visible, el lenguaje de las palabras, de las declaraciones formales, de las justificaciones racionales. El otro es invisible, el lenguaje del interés real, del miedo no confesado, del deseo que se esconde detrás de cada acción que aparentemente tiene otra motivación. Los que suben rápido son fluentes en ambos idiomas. Los que se quedan abajo leen solo el primero y se preguntan eternamente por qué las cosas no salen como les dijeron que saldrían. Aprender a leer lo que no se dice comienza con una premisa que incomoda profundamente a quienes prefieren ver el mundo con ingenuidad. Todas las personas, sin excepción, actúan primariamente desde el interés propio. No porque sean malas, sino porque así funciona la naturaleza humana en su núcleo más básico. Incluso los actos que parecen completamente altruistas, cuando se examinan con suficiente profundidad, revelan una motivación de interés, ya sea la reputación que se construye, la culpa que se alivia o la aprobación que se obtiene. Aceptar esto no te hace cínico, te hace preciso. Cuando alguien te dice algo, la primera pregunta que debe surgir en tu mente no es si lo que dice es verdad o mentira. La primera pregunta debe ser, ¿cuál es el interés que esta persona tiene en que yo reciba este mensaje? Porque toda comunicación es también un movimiento en el tablero. Toda palabra dicha en un contexto de poder tiene una función estratégica, consciente o inconsciente. Y cuando entiendes cuál es esa función, el mensaje adquiere un significado completamente diferente al literal. Los señales más reveladoras no están en las palabras. Están en lo que las personas hacen cuando creen que nadie está mirando, en las contradicciones entre lo que dicen y cómo actúan, en las reacciones emocionales desproporcionadas que revelan miedos o deseos que la persona no quiere que sean visibles. Aprende a observar sin parecer que observas. Desarrolla la capacidad de registrar todo lo que sucede en una sala sin fijar la mirada en nada en particular.
Esta habilidad, cultivada con paciencia, te convierte en alguien que siempre tiene más información que los demás. Y en el juego del poder, la información es la ventaja más decisiva que puede existir. Hay patrones específicos que delatan las verdaderas intenciones con una precisión casi matemática. El primero es la incoherencia temporal. Cuando alguien cambia de posición dependiendo de quién está presente en la conversación, esa persona está respondiendo a intereses de poder, no a convicciones genuinas. El segundo es la urgencia fabricada. Cuando alguien crea presión artificial de tiempo para que tomes una decisión antes de que puedas pensar con claridad, siempre hay algo que esa persona necesita que no te conviene darle si lo analizas con calma. El tercero es la generosidad excesiva y no solicitada. Cuando alguien te da algo valioso sin razón aparente, casi siempre hay una deuda que está construyendo para cobrarse en el futuro. Leer las intenciones ocultas también te protege de algo que destruye a muchos que tienen potencial real, la traición de aquellos en quienes confiaron ciegamente. En el mundo del poder, la confianza ciega es una vulnerabilidad, no una virtud. La confianza real debe construirse lentamente, verificarse en situaciones de baja consecuencia antes de expandirse a situaciones de alta consecuencia. Y nunca debe ser absoluta con nadie, sin excepción, porque los intereses cambian, las circunstancias cambian, y una persona que fue completamente leal bajo ciertas condiciones puede transformarse en un obstáculo o en un adversario cuando esas condiciones se alteran. Esto no significa vivir en paranoia, significa vivir en lucidez. Hay una diferencia enorme entre desconfiar de todos y mantener siempre activa la capacidad de observar, de verificar, de notar las discrepancias entre el discurso y la realidad. La paranoia paraliza, la lucidez activa. La paranoia te hace ver enemigos donde no los hay. La lucidez te permite ver aliados reales donde otros solo ven amenazas, y amenazas reales donde otros solo ven aliados. Deja tu comentario ahora. Cuéntanos desde qué región del mundo estás absorbiendo estas verdades que muy pocos se atreven a mirar de frente. Leer a los demás con precisión te da ventaja informacional. Pero para transformar esa ventaja en ascenso acelerado, necesitas dominar algo que muy pocos tienen el coraje de desarrollar conscientemente: la capacidad de controlar cómo los demás te perciben. Porque en el juego del poder, la percepción no refleja la realidad. La percepción es la realidad. Existe una ley silenciosa que gobierna el ascenso en cualquier estructura humana. Las personas reaccionan no a lo que eres, sino a lo que creen que eres. Esta distinción parece sutil, pero tiene consecuencias monumentales. Dos personas con exactamente el mismo nivel de talento, con exactamente la misma preparación, con exactamente la misma capacidad real, pueden tener trayectorias completamente opuestas si una de ellas entiende cómo se construye y se gestiona la percepción y la otra no. El control de la percepción no es engaño, no es crear una máscara que oculte una incompetencia real. Es el arte de asegurarte de que la imagen que los demás tienen de ti sea consistente con tu valor real, que ese valor sea visible en los momentos correctos, para las personas correctas, de la manera correcta. Porque puedes ser genuinamente extraordinario, y si ese valor no es percibido correctamente por quienes toman las decisiones que afectan tu ascenso, ese valor no producirá los resultados que debería producir. El primer principio del control de la percepción es la coherencia absoluta entre lo que proyectas y lo que entregas. La percepción construida sobre promesas que no se cumplen se derrumba con más velocidad y más estrépito que cualquier otra cosa. Los que intentan gestionar su imagen, inflando artificialmente sus capacidades o sus logros, están construyendo sobre arena. En el momento en que la realidad choca con la imagen, la caída es irreversible.
El control inteligente de la percepción siempre comienza con una evaluación honesta de cuáles son tus fortalezas reales y se construye magnificando esas fortalezas reales, no inventando fortalezas ficticias. El segundo principio es la narrativa. Los seres humanos no procesamos la realidad de manera objetiva, la procesamos a través de historias, y quien controla la narrativa de lo que está sucediendo, de quién es quién en el tablero, de cuáles son las causas de los eventos, tiene un poder de influencia que va mucho más allá de lo que cualquier argumento lógico podría producir. Los que ascienden rápido aprenden a construir y a difundir narrativas que les son favorables, no de manera burda ni obvia, sino de manera sofisticada, dejando que otros repitan esas narrativas como si fueran sus propias conclusiones. El tercer principio es la gestión de los momentos de visibilidad. Cada vez que estás frente a personas que tienen poder sobre tu trayectoria, estás ante una oportunidad de construir o de erosionar tu percepción. Los que suben rápido no desperdician esos momentos. Se preparan, se posicionan, eligen con cuidado qué mostrar y qué reservar. Saben que la primera impresión tiene un peso desproporcionado en cómo serán percibidos en el futuro, que es mucho más costoso corregir una mala impresión inicial que construir una buena desde el principio. Y saben también que la consistencia en esos momentos, a lo largo del tiempo, crea una reputación que comienza a trabajar independientemente de su presencia directa. Existe un error que cometen personas muy inteligentes y que les cuesta caro en términos de percepción: la necesidad de demostrar que saben más que los demás en todo momento. Este comportamiento, aunque a veces nace de inseguridad y a veces de genuino entusiasmo intelectual, crea resentimiento y produce la percepción opuesta a la que se busca. Los que generan las percepciones más poderosas de competencia y liderazgo son paradójicamente los que hacen las mejores preguntas, los que escuchan con atención real, los que hacen que los demás se sientan inteligentes en su presencia. Esa percepción de grandeza que construye a otros es infinitamente más poderosa que la percepción de brillantez que aplasta. La percepción también se construye a través de la ausencia. Hay momentos donde desaparecer estratégicamente tiene más impacto que cualquier presencia. Cuando te retiras en el momento correcto, cuando tu ausencia es notada y genera una sensación de escasez, el valor percibido de tu presencia aumenta automáticamente. Los que están disponibles para todo, en todo momento, sin filtro, sin selectividad, comunican inconscientemente que su tiempo y su atención no tienen valor especial. La selectividad controlada, la rareza gestionada, son herramientas de percepción de una efectividad extraordinaria. Comenta aquí abajo desde qué parte del mundo estás viendo este contenido, porque las personas que comprenden el poder de la percepción ya están jugando en un nivel diferente. Controlar cómo te perciben te da influencia sobre las decisiones que otros toman respecto a ti. Pero hay una dimensión del ascenso rápido que pocos están dispuestos a confrontar con honestidad: la gestión de los adversarios. Porque en cualquier camino de ascenso real habrá personas que no quieren que llegues arriba. Nadie asciende sin crear resistencia. Esta es una de las leyes más inexorables del poder. El movimiento hacia arriba siempre disturba el equilibrio existente, siempre amenaza los intereses de alguien, siempre activa la envidia o el miedo de personas que preferirían que te quedaras exactamente donde estás. Los ingenuos se sorprenden cuando aparecen estos adversarios, como si el ascenso debiera producirse sin fricción, como si los que ya están arriba debieran recibirlos con los brazos abiertos. Los estratégicos lo anticipan y se preparan. El primer error en la gestión de adversarios es hacer de ellos enemigos declarados. La confrontación directa, el enfrentamiento público, la guerra abierta, son estrategias que casi siempre benefician al que tiene más poder establecido.
que rara vez eres tú cuando estás en proceso de ascenso. El adversario que logra arrastrarte a una confrontación directa ya ganó, porque en esa confrontación eres vulnerable y él tiene el terreno conocido. La inteligencia estratégica dicta que la confrontación directa se evita hasta que tengas la ventaja suficiente para garantizar la victoria, y que mientras tanto se usan métodos más sutiles y mucho más efectivos. La neutralización es superior a la derrota. Derrotar a un adversario crea un enemigo permanente y motivado. Neutralizarlo lo convierte en alguien que ya no puede o ya no quiere obstaculizarte. La neutralización puede lograrse de varias maneras distintas. Puedes incorporarlos, hacerlos parte de tu proyecto de manera que su interés personal ahora esté alineado con tu éxito en lugar de con tu fracaso. Puedes reducir su poder quitándoles la base que los hace peligrosos, sus aliados, su información exclusiva, su acceso a recursos, o puedes simplemente moverte con tanta velocidad y efectividad que su capacidad de obstrucción quede obsoleta antes de que puedan ejercerla. Existe una técnica que los más poderosos han usado a lo largo de toda la historia humana y que sigue siendo devastadoramente efectiva: la de convertir al adversario en aliado temporal, no porque confíes en él, no porque hayas resuelto el conflicto de fondo, sino porque en ese momento estratégico sus recursos o su posición son más útiles contigo que contra ti. Los acuerdos de conveniencia no requieren afecto, solo requieren que el interés mutuo sea suficientemente claro para las dos partes. Y cuando ese interés deja de ser mutuo, el acuerdo naturalmente se disuelve. Esto no es traición, es política en su forma más pura. La gestión de adversarios también requiere que aprendas a distinguir entre los que son peligrosos y los que solo parecen serlo. Hay personas que hacen mucho ruido, que hablan mal de ti, que expresan abiertamente su oposición, pero que en realidad tienen muy poco poder para materializarla en daño real. Gastar energía en neutralizar a estos adversarios ruidosos pero impotentes es un error de cálculo que distrae de los adversarios realmente peligrosos, que son precisamente los que actúan en silencio, que nunca muestran su oposición directamente, pero que trabajan de manera sistemática para bloquearte sin que lo veas venir. Los adversarios más peligrosos son los que sonríen en tu cara. Son los que aparentemente te apoyan, que hablan bien de ti en público, pero que en privado siembran dudas sobre tus capacidades, que bloquean información que necesitas, que crean obstáculos que parecen circunstanciales, pero son deliberados. Contra ellos, la herramienta más poderosa es la documentación y la red. Documentar lo que hacen, tener aliados que puedan observar sus movimientos desde ángulos que tú no puedes ver, y construir suficiente credibilidad y base de apoyo para que sus intentos de erosionarte no encuentren terreno fértil. Hay también adversarios que puedes simplemente ignorar, elevándote por encima de su alcance. Cuando tu ascenso es lo suficientemente rápido y sólido, hay adversarios que simplemente quedan atrás, irrelevantes, sin poder para afectar tu trayectoria porque ya no están en el mismo nivel donde tú operas. Esta es la gestión de adversarios más elegante de todas. El ascenso tan claro e incuestionable que hace que la oposición se vea pequeña y fuera de lugar. El éxito consistente es el argumento más poderoso contra cualquier adversario. ¿Desde qué región del mundo te encuentras viendo este contenido? Déjalo en los comentarios. Quiero saber desde dónde estás construyendo tu estrategia de ascenso. Has aprendido a identificar el juego, posicionarte, construir tu red, leer intenciones, controlar percepciones y manejar adversarios. Pero hay un elemento que actúa como catalizador de todo lo anterior, que puede multiplicar por 10 la velocidad de tu ascenso o anularlo completamente si no lo dominas: el momento. Saber cuándo actuar es tan decisivo como saber qué hacer.
Hay una diferencia entre la persona correcta en el lugar correcto y la persona correcta en el lugar correcto en el momento correcto. Esa última variable, el momento, transforma lo que podría ser un buen movimiento en un movimiento definitivo. Los que ascienden con velocidad excepcional no son necesariamente los que tienen más talento o las mejores estrategias en abstracto. Son los que han desarrollado una sensibilidad casi visceral para reconocer cuando el momento está maduro para actuar y cuando la acción prematura lo destruiría todo. El poder tiene ritmos, tiene ciclos de expansión y de contracción, momentos de fluidez donde los cambios son posibles y momentos de rigidez donde cualquier intento de movimiento encuentra una resistencia aplastante. Los que no sienten estos ritmos intentan forzar movimientos en momentos equivocados y acumulan derrota tras derrota sin entender por qué. Porque su estrategia puede ser correcta y su ejecución puede ser impecable, pero el momento los traiciona porque no supieron leerlo. Y cada derrota innecesaria consume recursos, credibilidad y energía que serían decisivos cuando el momento correcto finalmente llegue. El primer principio del dominio del momento es aprender a esperar sin paralizarse. Hay una diferencia entre la espera activa y la parálisis pasiva. La espera activa significa que mientras el momento correcto llega, sigues construyendo, sigues preparándote, sigues fortaleciendo tu posición, sigues ampliando tu red, sigues acumulando los recursos que necesitarás cuando actúes. No estás quieto, estás invisible en movimiento, preparando el terreno para el momento en que la acción correcta produzca el máximo resultado. La parálisis pasiva, en cambio, es simplemente no hacer nada con la justificación de que el momento no ha llegado, lo que en realidad es miedo disfrazado de paciencia. El segundo principio es reconocer las ventanas de oportunidad. Una ventana de oportunidad es un período limitado de tiempo durante el cual las condiciones son excepcionalmente favorables para un movimiento específico. Estas ventanas no duran para siempre. Las circunstancias cambian, los aliados se mueven, los recursos se redistribuyen, las atenciones se desplazan. Quien no actúa dentro de la ventana correcta no simplemente pierde la oportunidad de ese momento, sino que a veces la pierde definitivamente, porque las condiciones que la crearon no volverán a alinearse de la misma manera. Las ventanas de oportunidad en el mundo del poder se abren típicamente en momentos de transición. Cuando hay un cambio de liderazgo, cuando una organización está en crisis y necesita soluciones urgentes, cuando un competidor o un adversario comete un error que crea un vacío, cuando una nueva tecnología o circunstancia externa transforma las reglas del juego. En estos momentos de transición, las jerarquías se vuelven temporalmente fluidas, los esquemas de poder establecidos se debilitan, y hay espacio para que alguien que actúa con velocidad y decisión ocupe posiciones que en condiciones normales estarían bloqueadas por años de tradición y de resistencia institucional. Existe también el momento interno, el momento en que tú mismo estás listo para el siguiente nivel. Muchos cometen el error de esperar que las circunstancias externas estén perfectas antes de actuar, ignorando que la preparación interna es igualmente decisiva. Actuar antes de estar internamente listo, antes de tener la confianza, la claridad y la solidez emocional para sostener el nivel al que aspiras, produce resultados frágiles que se derrumban bajo presión. El ascenso sostenible requiere que el crecimiento interno y el movimiento externo estén sincronizados. El dominio del momento también incluye la capacidad de actuar con decisión absoluta cuando el momento correcto llega. La vacilación en el momento preciso es tan fatal como actuar en el momento equivocado. Los que tienen todo perfectamente calculado, pero en el instante de la acción dudan,
que dan medio paso en lugar de un paso completo, que actúan con una intensidad insuficiente para el nivel de oportunidad que tienen frente a ellos. Desperdician el mejor trabajo de preparación. El momento correcto exige compromiso total, exige quemarlo todo en esa dirección, sin reservas ni planes de retirada que le quiten fuerza al movimiento. Deja en los comentarios desde qué parte del mundo estás viendo esto, porque quien domina el momento necesita saber desde dónde está mirando el tablero. El momento bien elegido te da la ventaja del impulso, pero para que ese impulso se traduzca en ascenso sólido y no en un destello fugaz, necesitas algo que muy pocos construyen con la misma conciencia estratégica con la que construyen su poder. Necesitas construir tu valor irreemplazable. El poder más sólido que puede existir no es el que se impone por la fuerza ni el que se mantiene por el miedo. Es el poder que nace de ser genuinamente difícil de reemplazar. Cuando las personas, las organizaciones, los sistemas dependen de lo que tú específicamente puedes hacer o de lo que tú específicamente representas, te conviertes en un activo que nadie quiere perder y que muy pocos se atreven a confrontar. Este es el tipo de poder que no necesita defensas externas porque lleva su protección incorporada. Construir valor irreemplazable comienza con una pregunta que pocos se hacen con suficiente honestidad y profundidad. Si yo desapareciera de este ambiente mañana, ¿qué sería más difícil de reemplazar? No qué tareas se quedarían sin hacer, porque las tareas siempre encuentran a alguien que las ejecute, sino qué perspectiva, qué conexión, qué capacidad, qué combinación única de habilidades o de relaciones o de conocimiento dejaría un vacío real que no podría cubrirse fácilmente. Si la respuesta honesta es que casi nada sería difícil de reemplazar, entonces la urgencia estratégica más importante que tienes en este momento no es ninguna de las otras cosas que estás haciendo. Es trabajar en construir esa irreemplazabilidad. La irreemplazabilidad no se construye siendo el mejor en una habilidad que mucha gente tiene. Se construye en la intersección de varias habilidades o dimensiones que raramente se encuentran juntas en una sola persona. El que es técnicamente excelente y también comunica con claridad excepcional. El que tiene profundo conocimiento de un campo y también entiende de relaciones humanas con una sofisticación inusual. El que domina el pensamiento estratégico y también puede ejecutar con precisión táctica. Estas combinaciones son raras y la rareza, como hemos visto, es la fuente del poder más duradera. Existe una categoría especial de irreemplazabilidad que es la más poderosa de todas: ser el custodio de relaciones que otros no pueden replicar. Hay personas cuyo poder no reside en ninguna habilidad técnica particular, sino en que son el punto de acceso a otros que tienen poder. Son los que conectan mundos que de otra forma no se tocarían, los que tienen la confianza de personas en posiciones que normalmente no se relacionan entre sí. Esta posición es extremadamente difícil de replicar, porque se construye a lo largo de años de inversión relacional consistente y porque depende de la confianza personal que no puede transferirse ni comprarse. Para construir valor irreemplazable, también necesitas entender la diferencia entre ser ocupado y ser valioso. Muchas personas confunden su utilidad táctica con su valor estratégico. Son muy ocupados, hacen muchas cosas, son útiles en un sentido operativo cotidiano. Pero todo lo que hacen podría ser hecho por alguien más con una curva de aprendizaje relativamente corta. Su valor es de conveniencia, no de profundidad. Y el valor de conveniencia se desvanece en el momento en que aparece alguien más conveniente, más barato, más disponible o simplemente más nuevo y más excitante. El valor profundo e irreemplazable requiere inversión en dimensiones que producen resultados a mediano y largo plazo, pero que en el corto plazo no son visibles.
Requiere desarrollar expertise genuino que tome años construir. Requiere construir relaciones con profundidad real que tome tiempo y consistencia cultivar. Requiere acumular conocimiento contextual sobre un ambiente específico que solo puede obtenerse con la experiencia directa a lo largo del tiempo. Estas inversiones parecen lentas al principio, pero crean una ventaja compuesta, donde cada año que pasa te hace más difícil de reemplazar, mientras que las estrategias de corto plazo crean ventajas que se erosionan con la misma velocidad con la que se construyeron. La irreemplazabilidad también tiene una dimensión emocional que es frecuentemente subestimada. Las personas que hacen que los demás se sientan de maneras que nadie más puede replicar, tienen un poder sobre esas personas que ninguna habilidad técnica podría proporcionar. El que hace que su líder se sienta genuinamente comprendido en su soledad de poder. El que hace que su equipo se sienta visto y valorado de una manera que los hace dar más de lo que darían por cualquier otro. El que tiene la capacidad de transformar la energía de una sala, de elevar el nivel de ambición o de calma de quienes lo rodean. Estas capacidades emocionales son las más raras y las más poderosas. Comenta desde qué región del mundo estás construyendo tu valor irreemplazable. Quiero leer tu respuesta ahí abajo. Tienes el valor, tienes la red, tienes el posicionamiento, entiendes el momento. Pero hay un elemento que separa a los que llegan al nivel más alto de los que se quedan a mitad del camino: la capacidad de mantener el poder una vez que se ha obtenido. Porque subir es difícil, pero mantenerse arriba tiene sus propias reglas, y son reglas que muy pocos conocen antes de necesitarlas. Hay un fenómeno que se repite con una regularidad desconcertante en la historia del poder humano. Personas que ascienden con brillantez, que muestran una inteligencia estratégica extraordinaria en el proceso de subir, que llegan a posiciones de poder real y que luego, una vez arriba, cometen los errores más elementales y caen con una velocidad que asombra a quienes los observaron ascender. Es como si las habilidades que se necesitan para llegar fueran completamente diferentes a las habilidades que se necesitan para permanecer, y en muchos sentidos lo son. El primero y más peligroso error de los que llegan al poder es el cambio de comportamiento. En el proceso de ascenso, la persona fue observadora, escuchó, fue humilde en su manera de recoger información, fue generosa con su atención y con su tiempo estratégico, fue cuidadosa con sus palabras y sus movimientos. Llegados al poder, algunos creen que ya no necesitan hacer todo eso, que la posición los protege, que el título o el reconocimiento obtenido los exime de seguir construyendo activamente las bases de su poder. Este error es fatal. El poder no se mantiene automáticamente, se mantiene con el mismo nivel de atención estratégica con el que se construyó, aplicado a las necesidades específicas del nivel que ahora se ocupa. El segundo error es la complacencia informacional. Durante el ascenso, la persona tenía hambre de información. Buscaba activamente perspectivas que contradecían las suyas. Se rodeaba de personas que le decían la verdad sin filtro. En el poder, el flujo de información cambia de manera radical y peligrosa. Las personas empiezan a decirte lo que creen que quieres escuchar. Los problemas se minimizan antes de llegar a ti. Las malas noticias se demoran o se suavizan. Y si no trabajas activamente para contrarrestar este filtro que se forma alrededor de cualquier posición de poder, empiezas a tomar decisiones basadas en una imagen de la realidad que no corresponde a la realidad real. El tercer error es el abandono de la base. Toda posición de poder descansa sobre una base de apoyo, ya sea una red de aliados, una comunidad de seguidores, una institución que te respalda o una reputación que generas credibilidad. Muchos que llegan al poder en el proceso de consolidar su posición en el nivel más alto
descuidan o activamente dañan esa base original, creyendo que ya no la necesitan porque tienen acceso directo a niveles de poder mayores. Este es un error estratégico de primera magnitud. La base no es un escalón que se desecha una vez que sirve, es la raíz que da estabilidad al árbol. Sin ella, cualquier viento fuerte puede derribarlo. Mantenerse arriba también requiere la capacidad de renovarse. El poder estático es poder en proceso de decadencia. Las circunstancias cambian, las necesidades de las personas que dependen de ti cambian, las reglas del juego se transforman. El que no actualiza constantemente su propuesta de valor, el que sigue ofreciendo en el presente lo que fue valioso en el pasado, pero que ya no es relevante en el presente, se encuentra gradualmente desplazado por personas que sí están en sintonía con las necesidades actuales. La renovación constante no es debilidad, es la estrategia más inteligente de mantenimiento del poder. Existe un elemento que los más duraderos en el poder dominan y que los que caen rápidamente después de subir nunca desarrollaron: la capacidad de gestionar su propio ego. El poder tiene una tendencia natural a inflar el sentido de importancia personal, a crear la ilusión de que la posición confirma una superioridad inherente más allá del momento y las circunstancias específicas que la hicieron posible. Los que caen víctimas de esta ilusión toman decisiones arrogantes, dejan de escuchar señales de advertencia, se rodean solo de aduladores y se sorprenden genuinamente cuando la realidad que ignoraron los alcanza con toda su fuerza. Los que permanecen en la cima son los que mantienen una paradoja activa y consciente. Saben que tienen poder y lo ejercen con decisión, pero al mismo tiempo mantienen la humildad intelectual de saber que ese poder es condicional, que descansa sobre bases que requieren cuidado constante y que el próximo movimiento equivocado puede erosionarlo con una velocidad que ninguna historia de éxito previo puede contrarrestar. Esta combinación de confianza en la acción y humildad en la evaluación es la marca distintiva de los que no solo llegan, sino que duran. Deja en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video, porque las personas que aprenden a mantenerse en la cima necesitan construir su red desde ahora. Has recorrido todo el camino, desde entender el juego hasta mantenerte en su nivel más alto. Pero hay una última pieza, la más profunda y la más transformadora de todas, que une todo lo anterior en una estrategia de vida coherente y poderosa. Es el principio que los más grandes jugadores de la historia del poder entendieron y que tú estás a punto de descubrir completamente. Todo lo que has aprendido hasta aquí, el posicionamiento, la red de poder, la lectura de intenciones, el control de la percepción, la gestión de adversarios, el dominio del momento, el valor irreemplazable, el mantenimiento en la cima, todas estas estrategias son herramientas. Y como todas las herramientas, su efectividad depende completamente de la mentalidad de quien las usa. Puedes tener la caja de herramientas más sofisticada del mundo y si tu mentalidad no está a la altura, esas herramientas te traicionarán en los momentos más críticos. La mentalidad del jugador eterno comienza con una transformación fundamental en la manera de relacionarse con el tiempo. La mayoría de las personas vive con un horizonte temporal corto. Quieren resultados ahora, validación inmediata, recompensas visibles en el corto plazo. Esta mentalidad produce comportamientos que son óptimos para el corto plazo y desastrosos para el largo. Sacrifican relaciones por conveniencias inmediatas. Toman atajos que comprometen su reputación a cambio de una ventaja temporal. Consumen recursos que deberían estar construyendo. El jugador eterno opera con un horizonte temporal expandido, donde las decisiones de hoy se evalúan por sus consecuencias en años, no en días. Esta expansión del horizonte temporal cambia completamente el cálculo de cada decisión.
De repente, vale la pena invertir en relaciones cuyo retorno solo será visible en años. Vale la pena sacrificar una ventaja táctica de corto plazo para preservar una ventaja estratégica de largo plazo. Vale la pena construir reputación con cada acción, sabiendo que esa reputación acumulada se convertirá en el activo más poderoso que tendrás cuando llegue el momento de moverse en grande. El que piensa en décadas tiene ventaja estructural sobre el que piensa en trimestres, porque puede hacer cosas que el otro no puede permitirse hacer. La mentalidad del jugador eterno también incluye una relación completamente diferente con el fracaso. Para la mayoría, el fracaso es una señal de alto, una confirmación de sus miedos, una evidencia de sus limitaciones. Para el jugador eterno, el fracaso es información. Es el sistema de retroalimentación más poderoso que existe para afinar la estrategia, para identificar las brechas en el razonamiento, para descubrir los supuestos incorrectos que estaban distorsionando la toma de decisiones. Esta diferencia en la interpretación del fracaso produce comportamientos completamente distintos. Uno se retira, el otro ajusta y avanza. La resiliencia que esto produce no es indestructibilidad emocional, no es la ausencia de dolor o de frustración ante los obstáculos. Es la capacidad de procesar esas emociones con rapidez suficiente para que no paralicen la acción, de extraer el aprendizaje de cada adversidad con una velocidad que convierte cada derrota en combustible para el siguiente movimiento. Los más poderosos de la historia no fueron los que nunca cayeron. Fueron los que se levantaron más veces, más rápido, más fuertes después de cada caída. El jugador eterno también tiene una relación particular con la identidad. No se define por su posición actual, por su título, por sus logros pasados, por el reconocimiento que tiene en este momento. Se define por su dirección, por el proceso de construcción continua en el que está involucrado, por la versión de sí mismo hacia la cual se está moviendo. Esta distinción es liberadora de una manera profunda, porque hace que la pérdida de una posición o de un logro no sea una pérdida de identidad, sino simplemente un cambio de circunstancias dentro de un proceso más largo. El que no necesita aferrarse a lo que tiene puede moverse con una libertad y una audacia que el que sí necesita aferrarse nunca podrá alcanzar. Hay una última dimensión de la mentalidad del jugador eterno que es quizás la más contracultural de todas, en un mundo que glorifica el individualismo extremo. La comprensión de que el poder más duradero siempre se construye en colaboración, no en aislamiento. Los que acumulan poder para sí mismos, que lo concentran sin distribuirlo, que no crean nada más grande que ellos mismos, siempre llegan a un techo. Los que construyen estructuras, movimientos, organizaciones, legados que trascienden su propia existencia individual, alcanzan niveles de poder e influencia que ningún esfuerzo individual podría producir. La grandeza sostenible siempre es colectiva en su arquitectura, aunque pueda tener un liderazgo individual en su centro. Esta es la estrategia completa para subir rápido en la vida. No es un camino para débiles de voluntad, ni para los que buscan atajos que no cuestan nada. Es un camino exigente que requiere lucidez sobre la naturaleza real del poder, disciplina para construir cuando los resultados todavía no son visibles, coraje para actuar en el momento correcto, con la intensidad correcta, y la sabiduría para mantenerse en la cima con la misma atención estratégica con la que se llegó a ella. El juego correcto no es el que otros te asignaron, es el que tú eliges una vez que entiendes cómo funciona el tablero. Y ahora que lo entiendes, la única pregunta que queda es si estás dispuesto a jugarlo de verdad. Deja tu comentario abajo. Cuéntame desde qué rincón del mundo estás viendo esto y dime si estás listo para jugar el juego correcto.